Hola, buenos días. Buenos días, Buenos doctora. días. Buenos días. Es mucho gusto, soy la doctora María de la Paz Hernández. Soy quien les va a dar la materia de alergia e inmunología. Yo soy alergóloga, inmunóloga, pediatra. Ya tengo algunos años impartiendo esta materia en la Universidad Latina. Eh, Vamos a comenzar a ver la clase de Historia de la Inmunología. Posteriormente vamos a ver la clase de generalidades de inmunología. Preferí ahorita la modalidad virtual porque sí estamos viendo, bueno, seguramente ustedes también están al tanto de la cantidad de contagios que está habiendo en estos momentos, ¿no? Yo espero que, bueno, sean 2 clases las que tengamos virtuales. Y posteriormente ya tendremos clases presenciales. Le comentaba a su compañero si era posible que la clase del 5 la adelantáramos. Yo el 4 tengo que salir, pero a partir de esa semana yo espero que ya podamos tener clases presenciales, sobre todo considerando que son 2 grupos. Entonces sí me da como, bueno, bastante pendiente juntarlos. Esperemos que ahorita pues disminuya al menos la cantidad de contagios y ya podamos vernos, ¿no? Para ya tener clases presenciales. Y yo sé que la inmunología no es una materia eh, tan sencilla. Yo prefiero darles la clase para poderles explicar. No sé si tengan hasta aquí alguna duda. No, doctora, no de mi parte. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar con la clase de Historia de la Inmunología. Permítanme compartirles la presentación. ¿Pueden verla? Sí, Sí, ya la vemos, doctora. doctora. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a hablar de lo que es generalidades e historia de la inmunología. Cuando nosotros consideramos cualquier tema, bueno, pues antes que nada hay que tener visión bastante clara. Esta clase, pues, acerca de la historia, la podemos encontrar en prácticamente, pues, en cualquier libro. Abbas, por ejemplo, tiene un capítulo donde habla de generalidades, que básicamente es lo que a mí me interesa que tengan el concepto. Pero bueno, pues entrando en la materia, ¿alguien me podría decir qué entiende por inmunología? Creo que todavía es temprano, ¿verdad? A ver, vamos a... Es la forma en que nuestro cuerpo se defiende ante patógenos. Exacto. ¿Alguna otra idea? ¿Se refiere a la ciencia que estudia el sistema inmunitario? Claro. Sí, vamos a ver que inmunología, en principio, no es solamente, claro, ustedes tienen toda la razón en cuanto al concepto de que es la manera como nos defendemos de los agentes infecciosos, pero al cabo de la historia, pues nos hemos dado cuenta de que pues no solamente nos permite defendernos de los ataques externos, digamos, ¿no? Sino que también nos permite mantener un equilibrio en cuanto a nuestro contacto con nuestro medio ambiente.
y esto lo vamos a ir viendo más adelante. Sabemos que la inmunología viene del latín immunitas. Previamente, bueno, era lo que se consideraba la protección de los senadores romanos en el ejercicio del cargo. Y actualmente sabemos que es todo este estudio de eventos celulares, incluso moleculares, que van a ocurrir cuando tengamos contacto con microbios u otras macromoléculas externas, ¿no? No solamente microbios pueden ejercer un efecto agresor contra nuestro organismo, sino algunas otras macromoléculas. Lo podemos ver tan sencillamente, por ejemplo, en el caso de alergia, en donde incluso algunos químicos, fármacos, etcétera, pueden ejercer una agresión contra nuestras propias células y se puede montar adecuadamente una respuesta inmunológica. Sí, en principio, bueno, sabemos que la función principal es eliminar los agentes infecciosos que consideramos patógenos y tratar de reducir al mínimo el daño que causa. Vamos a ver cómo nosotros, pues básicamente somos un sustrato muy rico para todos estos organismos patógenos. ¿Y por qué? Bueno, pues porque somos una rica fuente de nutrientes, ¿no? Para todos estos invasores. Vamos a ver que nosotros tenemos un sistema inmunitario que sí es considerado muy sofisticado y muy discriminatorio. Afortunadamente, gracias a esto, nosotros podemos tener incluso, pues como seres más avanzados, pues podemos, por ejemplo, durante el embarazo, observar cómo un ser que puede tener haplotipos o un sistema inmune antígenos, que vamos a llamar como todas estas serie de moléculas que pueden despertar nuestro sistema inmune. Podemos ver cómo podemos tener incluso un ser con la mitad de su información genética completamente diferente a la nuestra. Podemos generar que se desarrolle y podemos protegerla incluso contra el mismo daño que pueda generar nuestro propio sistema inmune. Entonces, aquí vamos a ver que, bueno, pues nos defiende de agentes infecciosos, pero aquí lo que les comentaba es que nos permite mantener un equilibrio para poder desarrollar una protección incluso contra antígenos que pudieran ser externos. La inmunología, bueno, pues sabemos que los orígenes pues son, desde siempre ha sido algo que ha evolucionado pues prácticamente con la vida, ¿no? En principio, bueno, pues nosotros pensábamos, hablando en el contexto del ser humano, que bueno, pues las epidemias eran maleficios o castigos divinos. Afortunadamente, pues todos estos conceptos, bueno, actualmente todavía hay quien piensa algunas cuestiones de estas, pero sabemos que finalmente todos estos procesos infecciosos pues son originados por algún agente infeccioso, ¿no? Desde los chinos nosotros vemos que hubo una inquietud al respecto e incluso afortunadamente gracias a esta serie de dudas que le surgían a estos investigadores, a lo mejor no propiamente con las certificaciones que conocemos actualmente, pero ellos ya intentaban ejercer alguna intervención sobre la respuesta inmunológica, ¿no? Esta cuestión de la variolización, que es, nosotros sabemos que, bueno, pues la viruela le da no solo al ser humano, sino le da a algunos animales. Y sí se llegaba a observar que, por ejemplo, en el caso de los ordeñadores de vacas, cuando ellos ordeñaban las vacas que habían padecido viruela, eran de alguna manera inmunes a la infección cuando les daba a ellos propiamente. Entonces, de aquí comienzan a surgir algunos conceptos de variolización. E incluso se sabía que, bueno, pues las costras de las lesiones de viruela podían servir como un tipo de protección cuando se inoculaba previamente en una persona y en un momento dado, si esta persona quedaba expuesta al proceso infeccioso, pues bueno, eso le podía servir como un antecedente para protegerla de una infección más severa. Tenemos aquí, por ejemplo, algunos otros antecedentes como el de Tucídides en Atenas, en donde él ya
haciendo una serie de observaciones. Nos señalaba que un sujeto pues, se podía recuperar de ciertas enfermedades o plagas y que en este contexto ya quedaba protegido contra ella. Fíjense aquí, estos conceptos ya empiezan a surgir desde el 430 a.C., en lo que actualmente suponemos que pudo haber sido una peste bubónica. Posteriormente, bueno, pues tenemos al padre de la medicina, Hipócrates, que sabemos que él vivió entre los años 460 a 377 a.C. Y bueno, Hipócrates ya analizando pues el contexto del clima, del agua, de la tierra, alimentos, ella comenzó a buscar culpables, ¿no? Acerca de todas estas enfermedades infecciosas. Y bueno, pues esto, aun cuando en este momento pues consideraríamos un conocimiento pues arcaico, por decirlo de alguna manera, en su momento ya era un inicio de una investigación. Que bueno, finalmente, actualmente estamos viendo los frutos de todas estas observaciones de pues todos estos grandes genios, ¿no? Tenemos, por otro lado, bueno, pues a Racés, que decía que la viruela no era, todas las enfermedades exantemáticas tenían ciertos aspectos que las podían diferenciar unas de otras, ¿no? Entonces él ya comienza a establecer como tal y ya pues más propiamente teorías sobre la inmunidad adquirida. Esto estamos hablando alrededor del siglo X. Posteriormente, bueno, Avicena ya comienza a sugerir que las enfermedades eran transmitidas por ciertos gérmenes o semillas muy pequeñas. Todavía no se tenía la posibilidad de un microscopio para poder visualizar a todos estos patógenos. Pero bueno, pues ya empieza a surgir ya un conocimiento un poquito más a profundidad. Fracastóforo, por ejemplo, ya en 1546 comienza a extender la hipótesis del contagio, ¿no? Entonces, bueno, pues ahorita para nosotros ya es muy fácil hasta hacer cálculos de la posibilidad de contagio de virus, de bacterias, etcétera. Lo estamos viendo ahorita, es muy, muy palpable. Cuando vemos la pandemia con el coronavirus, que ya se pueden hacer cálculos mucho, muy exactos. Pero bueno, imagínense desde cuándo ya se comienza a tener esta hipótesis de contagio. Y bueno, posteriormente ya comienzan a mirar más hacia la respuesta inmunológica, como sería el caso de Hieronymus Mercurialis, en donde él comenta que, bueno, pues la inmunidad, cuando les daba, por ejemplo, alguna exantemática, no era contra todas las exantemáticas, sino ya empieza a ser en el contexto de una enfermedad más específica. Aquí vemos ya algunos investigadores, ya más en forma, como Mary Montagu, que fue esposa de un embajador británico, que ya comienzan a permitir ya una intervención más dirigida en cuanto a que ella permitió la variolización de su hijo. Y posteriormente fue una impulsora de la inmunización ya en la población, ¿no? Ya no solo se queda el conocimiento en cuanto a una hipótesis, ya se intenta hacer una intervención y posteriormente pues ya empezamos a ver ya ciertas conceptos sobre salud pública, ¿no? Que son bastante importantes en este momento, lo estamos viendo. Y vemos posteriormente a Voltaire en su libro de cartas filosóficas, que describe, bueno, ya propiamente la aplicación del polvo de las costras de viruela en la mucosa nasal, o sea, ya es como en un contexto de una mucosa. Y bueno, sabemos que esto previamente, como habíamos comentado al principio de la clase, ya había sido practicada por ciertas culturas como los turcos y los chinos, ¿no? Benjamín Yesti como tal, bueno, pues es considerado el primero en utilizar el virus de las lesiones de la ubre de la vaca para inocular a su esposa. Bueno, queremos pensar que era para protegerla. Pero bueno, pues aquí vemos cuando ya comienza el padre de la vacunación, considerado así en Estados Unidos, a hacer ya una intervención más dirigida, ¿no? Entonces, realmente esto
nos sitúa en varios periodos históricos sobre la evolución de la inmunología. Tenemos antes de 1798, en donde no se podía como hacer una documentación muy exacta, la era prehistórica de la inmunología. Y posteriormente, fíjense cómo cada determinado periodo se van considerando, de acuerdo a los descubrimientos que se van teniendo, ciertas eras en la inmunología. Por ejemplo, entre 1850 y 1900 tenemos la era microbiológica, entre 1900 y 1950 la inmunoquímica. Entre 1950 y 1960 tenemos la era de la fundamentación teórica. Y entre 1960 y 90 la era celular, posteriormente la era molecular, y bueno, actualmente estamos viviendo ya mucho más allá de esta era, porque bueno, pues afortunadamente ya tenemos la lectura de nuestros códigos genéticos, entonces ya lo que se está tratando es es hacer intervenciones sobre la genética para tratar de modificar esta respuesta inmunológica, ¿no? Entonces, dentro de la prehistoria, pues tenemos varios protagonistas previos a 1796. Y bueno, pues tenemos a Edward Jenner, hay quien considera a Jesse el padre de la vacunación en Estados Unidos, y nosotros vemos información en Europa, pues ellos consideran principalmente a Edward Jenner como el origen de este tipo de conductas de vacunación, bueno, de este inicio de terapéutica. Y podríamos decir que gracias a estos padres de la vacunación, pues pudimos tener el último caso de viruela en 1977, que fue ubicado en Somalia, África. Y bueno, pues propiamente la Organización Mundial de la Salud dio por finalizada, por erradicada completamente la viruela a partir de 1980. Hay varias enfermedades que se ha pretendido lograr lo mismo. Sin embargo, pues bueno, tenemos actualmente, lo estamos viendo en diferentes países, hay gente que no está de acuerdo con la vacunación, y pues esto nos representa un grave problema a nivel de salud pública, porque recuerden que mientras una gente no esté vacunada, es una persona en donde fácilmente puede haber una replicación de determinados virus, determinadas bacterias. Y bueno, pues dentro de este contexto de replicación, pues puede haber mutaciones, ¿no? Y ahorita ha sido como muy claro con el coronavirus, que estamos viendo, bueno, las diferentes variantes que han estado surgiendo. Aquí, por ejemplo, vemos, pues bueno, los números de casos que ha habido de diferentes enfermedades que pues se pudo haber considerado previamente que con la vacunación pudieron haber sido erradicadas, pero no se ha logrado completamente debido a que, bueno, desafortunadamente está surgiendo todo este movimiento antivacunas. Tenemos durante esta época, bueno, durante esta era de la inmunología, lo que comentábamos que ya había ciertos observadores que ya comenzaban a atribuir las infecciones a ciertos microbios. De ahí surge el contexto de virus, que, bueno, viene de veneno y, bueno, pues las bacterias, ¿no? Y en la era microbiológica, pues Pasteur ya empieza a encontrar como determinados culpables para ciertas enfermedades, y afortunadamente este gran investigador pues comienza a hacer ciertas vacunas atenuadas, por ejemplo, para el anthrax o para la cólera de las aves, o bien por lo que es como muy conocido, pues por la vacuna de la rabia, ¿no? Sabemos que él lo que hacía era inoculaciones, hay algunas literaturas que comentan que, bueno, pues llega a hacer hasta 40 inoculaciones, por ejemplo, en conejos del virus de la rabia, con la finalidad de ver a partir de cuál inoculación ya el animal ya no moría. Y bueno, es donde él comenzaba a extraer cierto suero, porque él confería que, bueno, ese animalito ya había desarrollado un cierto grado de protección. Tenemos posteriormente, bueno, dentro de la era microbiológica, otros grandes investigadores como Koch, quien obtiene el premio Nobel por los postulados
por sus investigaciones acerca de tuberculosis. Tenemos a Metchnikov, que es quien describe por primera vez lo que es la fagocitosis. Todos estos conceptos los vamos a ver con detenimiento conforme vayan avanzando las clases. Tenemos a von Behring, que es un premio Nobel en 1890, quien ya comienza a hacer descripciones sobre la inmunoterapia pasiva con anticuerpos. Y bueno, ya empieza a ver cómo el ser humano nos gusta entrar en discusión y afortunadamente esto nos ha permitido grandes avances, pero bueno, pues ya empieza a ver el concepto de ciertos investigadores que consideraban que la inmunidad propiamente dependía principalmente de células, otros ya comenzaban a tener el concepto de que existían ciertos factores humorales en suero que eran los que nos permitían tener una protección adecuada. Y bueno, ya posteriormente, gracias a esto, ya hay algunos investigadores como Wright que ya empieza a describir las opsoninas, ¿no? Las opsoninas vamos a ver más adelante que son ciertos factores que pueden ser algunas proteínas del complemento, algunas inmunoglobulinas, que permiten adherirse al virus o a la bacteria y volverlo más detectable para el sistema inmune, ¿sí? Tenemos aquí algunos descubrimientos como el de Buchner y Pfeiffer. Ellos investigaron sobre el suero de animales inmunizados con vibrio cólera y ellos detectaron que había ciertos factores, no propiamente células, que tenían la capacidad de lisar al microorganismo, ¿no? Actualmente estos factores que ellos describían como algunos factores, ya sabemos que son proteínas del complemento, que son más de 20 proteínas, que tienen la propiedad, bueno, pues de hacer ciertos poros en la membrana de virus y bacterias y permitir el escape del líquido hacia el espacio extracelular y, bueno, pues con esto destruir propiamente al germen, ¿no? Posteriormente, Jules Bordet nos comentaba, bueno, ya ella describe que esta actividad lítica que les acabo de describir se perdía al calentar el suero a 56 grados centígrados por un tiempo aproximado de 30 minutos. Entonces aquí ya comenzamos a describir que había ciertos factores que eran termoestables, que no se modificaban con el calor, y ciertos factores termolábiles que sí podían verse afectados por la exposición a altas temperaturas. En la era... listo, aquí. Aquí posteriormente vamos a ver que ya tenemos, empiezan a surgir ciertas teorías sobre cadenas laterales. Ehrlich es conocido ampliamente por la teoría de las cadenas laterales, por los anticuerpos producidos por la madre, porque él propiamente ya comienza a describir el complemento como tal. Y de hecho es acreedor al premio Nobel en 1908. Posteriormente tenemos a Portier y Urchet, también premio Nobel, quien es el que describe, ellos, ambos investigadores, son los que describen el concepto de anafilaxia. Hay diferentes descripciones acerca de la realización de este experimento. Lo que se sabe es que ellos hacían, ellos lograron detectar que ciertas medusas que, bueno, se encontraban en el mar Mediterráneo, podían generar respuestas alérgicas muy, muy severas que consistían, bueno, en pérdida de la presión arterial, urticaria, etcétera. Y ellos al inocular o al hacer un previo contacto, por ejemplo, en perros con esta medusa, notaban que posteriormente al ser expuestos a ella desarrollaban reacciones muy, muy severas, ¿no? Lo que actualmente conocemos como anafilaxia, ¿no? Y posteriormente tenemos descripciones, por ejemplo, de Bordet y Genju, que ya nos empiezan a describir propiamente las proteínas del complemento. Fíjense cómo estos descubrimientos en inmunología pues nos ha permitido también el crecimiento en otras especialidades de la medicina. Por ejemplo, un investigador de la inmunología muy importante es Landsteiner,
que es el que ya nos comienza a describir los grupos sanguíneos, ¿no? Actualmente sabemos que incluso para poder hacer trasplantes y todo esto, no es solo importante saber el grupo sanguíneo, que sí es importante, pero bueno, pues gracias a los conocimientos ya podemos hacer anticuerpos específicos para determinados antígenos de las células del donador, ¿no? Que nos permite tener una posibilidad de un mayor éxito durante la realización de trasplantes. Tenemos en la era de la fundamentación teórica a Burnett, en donde ya él comienza a hacer una descripción de la selección clonal. Su teoría era acerca de cómo ya cierto tipo de células comenzaba a multiplicarse dependiendo del requerimiento en ese momento. Y posteriormente, bueno, Medawar comienza a hacer ya ciertas descripciones acerca de lo que es la tolerancia inmunológica, ¿no? El por qué se permite, por ejemplo, un embarazo, el por qué puede llegar a haber tolerancia, por ejemplo, en un trasplante cuando es de gemelos idénticos, etcétera. Y bueno, ya posteriormente comienza a haber descripciones de ciertas moléculas en la superficie celular que, bueno, nos permite ya incluso poder determinar las diferentes variantes celulares que actualmente conocemos. Entonces, esto era lo que comentábamos sobre la selección clonal, cómo determinadas células, cuando detectan el antígeno específico para el cual fueron desarrolladas, tienen la capacidad de proliferar y ya sea de activarse, en el caso, por ejemplo, de los linfocitos B, y producir anticuerpos, o bien quedarse como en un tipo de latencia que puede durar 10 meses, años, dependiendo para qué antígeno fueron diseñadas estas células y permanecer ahí como una memoria inmunológica, que es lo que actualmente estamos tratando de descubrir con el SARS-CoV-2, qué tanta memoria inmunológica genera. Pues actualmente sabemos que hasta ahorita lo que nos ha brindado la investigación pues es que se requiere una revacunación, ¿no? Entre los 6 y los 8 meses para la mayoría de la población. Sin embargo, bueno, pues ante ciertos antecedentes, por ejemplo, gente con una inmunosupresión importante, pues puede requerirse esta revacunación en periodos más cortos, como a los 3, 4 meses, por ejemplo, en pacientes que están con fármacos que les pudieran generar una disminución en sus defensas. Entonces, finalmente nosotros aquí vemos cómo diferentes descubrimientos han surgido a partir de, bueno, estas investigaciones desde las culturas chinas, Hipócrates, etcétera. Y bueno, ha habido diferentes premios Nobel por descubrimientos, por ejemplo, tan importantes como lo que sería la estructura de las inmunoglobulinas o los anticuerpos, lo que es la histocompatibilidad, que bueno, aquí es lo que comentábamos acerca de los trasplantes, que también ha sido un icono muy importante para la investigación de varios aspectos del sistema inmune. Y bueno, más hacia hacia este siglo tenemos algunos otros descubrimientos pues bastante importantes aquí. Bueno, hacia el siglo pasado. Ya hacia este siglo sigue habiendo diferentes descubrimientos. Aquí, por ejemplo, la época que ya a ustedes les va a tocar y bueno, propiamente ya a nosotros nos está tocando importantemente es la descripción de todos estos anticuerpos monoclonales, el cómo podemos hacer artificialmente ciertas inmunoglobulinas o anticuerpos para el tratamiento de diferentes enfermedades e incluso para la modificación genética y la resolución de cánceres, ¿no? Ya tenemos algunas curación de algunas neoplasias, algunos linfomas a través de la manipulación genética. Y bueno, pues esto ha permitido que siga habiendo cada vez más conocimientos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en 2008, fíjense cómo se comienza a describir, bueno,
el virus del papiloma humano propiamente, que ya se conocía, pero esto nos ha permitido el surgimiento de vacunas, incluso en prevención al cáncer de cervix, ¿no? O cáncer cervicuterino. Aquí vemos cómo algunas enfermedades, que bueno, pues no todo es, tiene solo aspectos negativos, ciertas enfermedades nos han permitido conocer más a profundidad el sistema inmune, como por ejemplo el virus del VIH. Y bueno, pues aquí poco a poco se va haciendo descubrimientos sobre células que son clave en la respuesta inmunológica. En 2011, Steinman describe ya más a profundidad las células dendríticas, que son como unos investigadores profesionales del sistema inmune, que vamos a ver más adelante. Entonces, tan solo en 2018 se obtuvo el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por James Allison y Tasuku Honjo, por la descripción del bloqueo de ciertas moléculas en la superficie de la célula que nos permite que esta célula pueda activar esta molécula nos permite la activación de las células T. Entonces, fíjense cómo las células se comunican una con otra a través de ciertos receptores que existen en la membrana. Y así como tenemos receptores que nos van a favorecer la activación, vamos a tener receptores que nos van a favorecer la inhibición. Entonces, en función a este conocimiento, pues nosotros podemos hacer manipulaciones genéticas, como por ejemplo la formación de anticuerpos artificiales contra estos receptores, que nos permiten manipular esa célula para que continúe o detenga su multiplicación. Y este conocimiento es muy importante, por ejemplo, en el cáncer, ¿no? En donde sabemos que tenemos, bueno, una replicación indiscriminada de la célula y pues gracias a estos conocimientos, pues nosotros podemos ver que se puede lograr una inhibición artificial en la replicación de esta célula. Por consiguiente, pues pensar ya en el contexto de curar incluso cáncer. Entonces, aquí vemos cómo dentro del área de la inmunología, pues hay relación con diferentes especialidades, con otras áreas de la investigación. Y bueno, como dentro de todo este contexto, pues bueno, podemos hacer ciertas intervenciones e incluso nosotros tenemos ya la facilidad, gracias a este conocimiento de la inmunología, de hacer una detección oportuna de ciertas enfermedades y de ciertas respuestas del sistema inmune. Entonces, lo que comentábamos, bueno, cómo el conocimiento en inmunología, inmunopatología nos permite hacer intervenciones de salud pública. Y bueno, la mejoría de diferentes tipos de enfermedades. Estos son los libros, algunos de los libros que podemos utilizar. Básicamente, así pudiéramos considerar Alabas. A mí me gusta este libro, hablando de inmunología básica, porque me parece que es muy ilustrativo, los esquemas me parecen muy fáciles de analizar. Sin embargo, las clases no solamente las voy a estar sacando de estos libros, obviamente hay algunas cosas que voy a extraer de algunos otros, pero bueno, por eso es importante que traten de llegar con una base de lo que es el tema que se va a tratar. Yo le voy a mandar a su jefe de grupo la el temario y lo que vamos a ver en el momento. Esta clase particularmente, pues no la van a encontrar en cualquier libro. Esta clase sí se las voy a compartir. No pretendo que se aprendan todos los premios Nobel. Algunos a los que les hice un poco más de énfasis, sí puede ser que vengan en el examen y bueno, pues es importante dar crédito a quienes han forjado mucho del conocimiento que tenemos actualmente en inmunología. No sé si hasta aquí tengan alguna duda.
De mi parte no, doctora. ¿No? Ok, ahorita esta sería la primera clase. Si quieren, podemos darles, ¿quieren que continuemos o quieren descansar 8 minutos? Jesús. 8 minutos está bien, doctora. Sí, ok, entonces, si quieren, descansen 8 minutos o vayan por un café. Y nos vemos ahorita a las 7, son 7:37, nos vemos 7:45, porque la siguiente clase es un poco más larga. ¿De acuerdo? De acuerdo. Gracias, doctora. Ok, gracias. A few moments later. Muy bien, creo que ya son 7:46. Vamos a continuar con la siguiente clase. ¿Tienen hasta ahorita alguna duda? No, todo bien. No, ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a entrar ya propiamente en materia. Déjenme compartirles la siguiente clase. De repente, si sienten que voy muy rápido, me detienen, en cualquier momento me pueden detener. Sí, pueden ver ahorita la presentación. Sí, doctora, sí se ve. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar propiamente de lo que es una... vamos a poner aquí. Ok. Ok. Vamos a ver entonces una introducción a lo que es propiamente los diferentes temas que vamos a ir desarrollando a lo largo de las clases. Ahorita lo vamos a ver a muy grosso modo. Posteriormente ya vamos a ir viendo conceptos de una manera más específica. Cuando comentamos lo de historia de la inmunología, acuérdense que, bueno, son todos los eventos celulares y moleculares que van a ocurrir posterior al contacto del organismo con microbios y otras macromoléculas externas. En general, cuando nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué comprende la inmunología? Aquí podemos observar que, bueno, pues son diferentes áreas. Podemos ver desde inmunología en cuanto a inmunidad celular, inmunidad uh, moral, molecular, etcétera, pero como todos estos conocimientos, pues bueno, van a tener un efecto sobre otras áreas de la medicina, sobre virología, reumatología, etcétera. Y bueno, hablando también, bueno, sobre lo que sería salud pública, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que nos permite nuestro sistema inmune? Bueno, sobreviviente. Eh, y bueno, podernos defender adecuadamente la mayoría de las bacterias del ser humano. Sin embargo, pues bueno, nos permite sobrevivir a esta minoría que sí pueden llegar a generarnos algún. El sistema inmune nos brinda diferentes
Me parece que se perdió la conexión. Ya la escuchamos de nuevo, doctora. Es que se le Sí, estaba trabando me de es- repente. sí. Ok, déjenme compartirles la clase. ¿La pueden ver? Sí, Ok, perfecto. Entonces, bueno, no solo nos permite, bueno, poder circular, sino también nos permite, pues, poder tener contacto incluso por vía gastrointestinal a diferentes antígenos. Nosotros vamos a considerar como antígeno, bueno, pues cualquier proteína, cualquier molécula que pueda llegar a, a nuestro organismo e inmunógeno cuando esta molécula biológica. Entonces, si nosotros lo consideramos de esta manera, bueno, pues todo lo que comemos finalmente para nosotros puede ser un antígeno. De hecho, actualmente, bueno, ya cada vez tenemos más conocimiento sobre lo que son alergias alimentarias o el efecto de la alimentación en el sistema inmune. Y bueno, vamos a ver cómo poco a poco, pues vamos en las personas que llegan a desarrollar alguna enfermedad, pues tener alguna. Vamos a ver que estos ganglios linfáticos pues son centros de multiplicación Doctora, de nuestras células, de maduración de las mismas. Y vamos, ¿sí? es que ahorita se le se está le, trabando Sí, mucho. se le trabó mucho. ¿Podría repetir, por favor? una disculpa, no sé, creo que mi internet ahorita está teniendo mucha inestabilidad. ¿Sí me pueden escuchar? Ahorita sí. Ahorita sí, doctora. Ya conecté una antena, esperemos que con esto ya no tengamos esa fluctuación del internet. Pueden. Doctora, Sí. creo que es cuando pone la presentación igual y si ¿Me quiere a lo mejor pasársela a algún jefe de grupo que escuchan? la proyecte a alguien más. Este, en este momento, ¿sí la pueden ver o no? Sí se Sí, ve, pero cuando la comparte empieza a trabarse mucho. Pero sería lo mismo en con cualquiera, ¿no? ¿O no? En este momento, ¿sí la pueden ver o no? sí se ve, doctora, pero cuando explica se traba y no se le entiende lo que dice. ¿Sí me escuchan mejor? ¿Así me escuchan? Sí, doctora. Ok, perfecto. Quizá eran los audífonos lo que estaba generando interferencia. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a ver que el sistema inmune pues se va a desarrollar, vamos a ver la siguiente clase, primarios del sistema inmune y órganos secundarios. Aquí vemos, por ejemplo, dentro de los secundarios los ganglios, ¿no? Es del conocimiento general que, bueno, tenemos ganglios distribuidos a lo largo de todo
de todo el cuerpo. Dependiendo el sitio donde se localice este crecimiento ganglionar, pues igual esto nos puede hablar sobre el origen, por ejemplo, si los ganglios mandibulares son, pues drenan Doctora, toda la linfa. Sí, Ah, Jesús, no se escuchó nada. ¿no se escucha o sí? No se escucha nada, doctora. Se, se traba todo. Justo cuando empieza lo más interesante de los ganglios es cuando se traba. Ok. luego también puede. Permítanme, déjenme ver. En dado caso de que fueran las clases presenciales, ¿en dónde las están tomando? ¿Sí están tomando alguna clase presencial ahorita? Sí, todas a excepción de la de usted ahorita y la de patología con el doctor Giovanni. Ok. En este caso, si tomamos la clase conjunta, los dos grupos nos tocaría en un Y aula grande, en el aula 5. este, ok. Bu- La clase presencial. Normalmente no les doy las presentaciones, les doy la de historia de la inmunología, porque, pues, bueno, es información que a lo mejor no la van a conseguir tan fácil, pero si no, yo no les doy las presentaciones para que ustedes lean, ¿sí? ¿Alguien me Disculpe, puede doctora, contestar? no se le entiende lo que dijo ahorita. Ok, bueno, entonces, bueno, vamos a hacer esto. El martes, ¿tienen la posibilidad de que les dé la clase presencial? Déjenos verlo de ello. Permítame. ¿Sí? El grupo A solo tendría espacio por la mañana, doctora, no sé el grupo B. ¿A qué hora? ¿Cuál sería la hora más temprana? ¿La sesión sería de 1 hora o de 2 horas, perdón? No, sería nada más 1 hora. El martes yo podría, si pudieran acomodar el horario, de 8 a 9. La clase previa sí tenían, sí podían escuchar mejor o tampoco. La previa sí, la de historia de la inmunología sí pudimos escucharla bien. Ajá. Ok, bueno. Ahorita sí me están pudiendo escuchar. De repente se recorta todavía. Tal A Igual ver, parece si que lo se voy a reinicia la confunde cambiar. clase, con si la reinicia la exposición. clase, doctora, a lo mejor se... Ok, me cambié ahorita de área.
ahorita sí ya han tenido como más continua la recepción. De momento sí. Ok, bueno. Entonces, vamos a tratar de avanzar en esta clase y ya la que sigue, ya la tenemos presencial, ¿de acuerdo? Disculpe, ¿podría iniciar desde el principio, por favor? Ahí. Sí, gracias. Ok, perfecto. Bueno, entonces nada más ahorita avanzamos. Ahorita tenemos 1 hora. Si aquí el internet lo perciben más estable, pues ya terminamos esta clase y ya la siguiente clase ya va a ser presencial. Yo sobre todo ahorita lo decidí por la cantidad de contagios que estamos viendo ahorita en la consulta, que es muy, muy importante. Principalmente pues por protegerlos a ustedes. Por mí no habría problema en que ya fuera presencial. Si me dicen que ya están tomando todas las clases presenciales, por mí no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Bueno, ok, entonces vamos a regresarnos un poquito al principio. Entonces, básicamente, pues lo que habíamos comentado al inicio de la clase es cómo el sistema inmune nos permite sobrevivir, nos permite alimentarnos y estar expuestos a toda esta cantidad de sustancias, de moléculas que pudieran generar una respuesta del sistema inmune. ¿De acuerdo? Vemos como, bueno, tenemos diferentes sitios de maduración del sistema inmune, de las diferentes células del sistema inmune, como por ejemplo son los famosos ganglios linfáticos, que los tenemos dispersos en todo el organismo, y vemos como, bueno, algunos son palpables, otros no son palpables. Aquí, por ejemplo, vemos los que son palpables, aquí están de este color. Los no palpables tienen un centro muy, muy blanco, pero bueno, dependiendo en dónde tengamos la expresión de los ganglios linfáticos, podríamos nosotros saber en dónde puede existir alguna patología, ¿no? Entonces, dentro de las células del sistema inmune, pues tenemos diferentes. Anteriormente, bueno, se decía los neutrófilos, macrófagos, linfocitos en general, pero poco a poco vamos conociendo las diferentes variantes de cada una de estas células. Anteriormente, por ejemplo, bueno, ciertas células de diferentes tejidos, por ejemplo, incluso células epiteliales, queratinocitos, que anteriormente se pensaba que nada más formaban parte como de una barrera dentro pues en la piel. Actualmente sabemos que tienen intervenciones muy, muy importantes dentro del sistema inmune, tienen una comunicación y nos pueden desencadenar pues una respuesta. Aquí una pregunta que surge importantemente es pues cómo reconoce el sistema inmune lo propio de lo no propio, ¿no? Porque finalmente, pues el sistema inmune debe tener la habilidad de poder reconocer nuestras propias células versus desconocer lo externo, lo que pueda conferir cierta amenaza. Dentro de esto, bueno, surge el estudio del complejo mayor de histocompatibilidad, en donde nosotros digamos que tenemos ciertas moléculas en la superficie de las células que le permiten al sistema inmune, que digamos sería como un sistema de policía, considerándolo dentro de una sociedad, que es capaz de reconocer, ¿no? Quién pertenece a esta sociedad, quién no pertenece a la misma. De hecho, yo aquí les hago el contexto, por ejemplo, dentro del concepto del complejo mayor de histocompatibilidad. Tenemos pues 2 principalmente, ¿no? Vamos a ver más adelante que son 3, pero para ahorita fines prácticos del sistema inmune, podríamos decir que tenemos un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1,
y uno tipo 2. Este tipo 1 sería en las células lo que sería el equivalente, por ejemplo, para nosotros como nuestra credencial de lector. Bueno, la mayoría de las células nucleadas, en general todas las células nucleadas más bien, tienen este complejo mayor de histocompatibilidad, estas moléculas dentro de su superficie. Y pues las únicas que no lo tienen dentro de este contexto, pues son los eritrocitos. Pero estas nos permiten circular por todo el organismo y ser reconocidas como propias por consiguiente en condiciones normales, no estoy hablando bajo enfermedad, pero en condiciones normales, no nos generarían una respuesta inmunológica, ¿sí? Por otro lado, tenemos una serie de moléculas que forman parte del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, que estas pertenecen propiamente a diferentes células del sistema inmune y estas les permiten comunicarse. Digamos que estas ya son parte del servicio secreto y por ejemplo, estamos hablando de las células presentadoras del antígeno, es decir, las células, digamos, como los policías que están circulando y que detectan al ladrón o que detectan al que está haciendo un fraude o que detectan al que está cometiendo algún delito y lo presentan a las autoridades de mayor rango, ¿no? Entonces, esto es lo que conocemos como complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. ¿Sí les queda más o menos claro ese concepto? Doctora, ¿Sí? ¿podría repetir la de clase 2, por favor? Sí. Las moléculas de histocompatibilidad clase 2 van a pertenecer a las células profesionales del sistema inmune, ¿de acuerdo? No a todas las células que tenemos en el organismo. Es como, por ejemplo, en México, bueno, todos, absolutamente todos los mayores de edad tenemos una credencial de lector, ¿no? En el contexto de el sistema inmune, pues prácticamente todas las células nucleadas tienen un complejo, tienen estas moléculas dentro de la superficie celular que les permiten ser reconocidas como propias. En el caso del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, estamos hablando de ciertos genes que codifican algunas moléculas, pero que solo van a ser propias del sistema inmune, ¿sí? Es decir, de las células especializadas en la defensa del organismo. ¿Sí, ya les quedó claro? ¿Sí? De nada. De todas maneras, esto ya lo vamos a ver con más detalle, pero sí les quedó claro este concepto de complejo mayor clase 1 en todas las células versus complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, que solamente, bueno, va a existir en las que tienen un rango dentro del sistema inmune. Doctora, ¿Sí? una pregunta. Las de tipo 1 se podría decir entonces que son las generales. Sí, son moléculas que te permiten, todas estas moléculas son codificadas dentro del brazo corto del cromosoma 6, la mayoría de ellas, y son expresadas en la superficie celular. Aquí, por ejemplo, vemos el esquema en donde aquí está la membrana celular y vemos cómo estas pequeñas moléculas son expresadas en la superficie de la célula. Entonces, cuando vienen las células del sistema inmune, ¿sí pueden ver el cursor, la flechita? Sí. Ok. Entonces, cuando vienen células del sistema inmune a identificar con cada célula, pues bueno, la célula pueden leer estas moléculas en su superficie y entonces no generan una respuesta contra esa célula. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Ok. A diferencia de las clase 2, en las clase 2, bueno, es la comunicación, digamos, entre todo este sistema de vigilancia. ¿De acuerdo? Y bueno, podemos ver dentro de estas moléculas que, bueno, hay algunas variantes, que conocemos variantes del HLA, que se han relacionado a ciertas enfermedades, por ejemplo, cuando
existe la expresión de la molécula HLA-B27, que vamos a ver ya después con detenimiento, cómo nos puede predisponer a ciertas enfermedades como artritis psoriásica, espondilitis anquilosante, enfermedades inflamatorias intestinales asociadas a artritis, etcétera, o cierta hipersensibilidad a algunos medicamentos o enfermedad celíaca, etcétera, dependiendo, perdón, a qué se relacione esta molécula que se expresa en la célula. Entonces aquí vemos, bueno, que la respuesta inmune va a tener ciertos tiempos, ¿no? Va a generar una respuesta que va a ir a su tiempo, ¿de acuerdo? Vamos a tener algunas células que van a ser la parte inicial de la respuesta inmunológica contra un microbio. Aquí vemos que son principalmente las que comprenden lo que es lo que llamamos inmunidad innata, que es la inmunidad, digamos, de respuesta inicial ante un antígeno. Vemos cuando llega una bacteria, por ejemplo, como si ésta logra atravesar las barreras epiteliales, pues va a generar una respuesta en los fagocitos, en los eosinófilos, en los neutrófilos, perdón, en los neutrófilos, macrófagos, etcétera. Y estos nos van a poder generar una estimulación sobre otras células, ¿sí? Como los mastocitos, e incluso nos van a poder generar la formación de algunos componentes humorales del sistema inmune, como es el complemento. Y vamos a ver cómo posteriormente, después de algunas horas, ya entran pues células más profesionales, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando agarran a alguien que está robando en la calle, bueno, pues primero llega el policía de tránsito, posteriormente llega la patrulla, y posteriormente llega, ya si piensan que es una banda, pues ya llegan servicios más especializados, ¿no? De la policía. Así prácticamente va actuando el sistema inmune, va actuando en consecuencia, dependiendo el estímulo. Algo que les debe de quedar muy claro es que la respuesta inmunológica se va a despertar ante la presencia de un estímulo, que es lo que vamos a llamar un antígeno, ¿sí? Este puede ser un microbio, hablando de virus, bacterias, o puede ser alguna sustancia, y mientras esté presente este antígeno, pues va a estar montada esa respuesta. En el momento en donde se logre erradicar al antígeno, en ese momento la respuesta va a tener la capacidad de autorregularse y detenerse, e incluso limpiar adecuadamente la zona afectada. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos ya de inmunidad adaptativa, pues ya estamos hablando propiamente de lo que son los linfocitos B y T, que vamos a ver que estos asimismo se subdividen en otros tipos de linfocitos. Y bueno, pero estas respuestas van a estar montadas más allá de las 12 horas, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo a lo largo de los días se va a ir perfeccionando toda esta respuesta. Es lo que comentábamos, por ejemplo, previamente con las vacunas, ¿no? Las vacunas es muy importante, son muy importantes porque nos permiten que exista, sin tener un estímulo tan agresivo, que haya una maduración de la respuesta inmunológica que nos permite una respuesta más eficaz en momentos más tempranos del proceso infeccioso. Entonces aquí ya empieza, si ustedes observan, pues a complicarse un poquito más el asunto, porque bueno, ya aquí vamos a ver cómo hay diferentes factores que comprenden lo que es la inmunidad innata, natural, que llamamos inespecífica, que digamos que es la más antigua en desarrollarse, y posteriormente la inmunidad adaptativa o adquirida, que esta, bueno, ha sido parte de la evolución de diferentes microorganismos, de diferentes seres, entre ellos el ser humano. Y aquí vemos como tanto la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa pues van a tener ciertos factores celulares y ciertos factores humorales. Por ejemplo, en el caso de la inmunidad innata, dentro de los factores celulares que comprenden esta inmunidad, tenemos a los fagocitos, a las células natural killer. Dentro de la inmunidad humoral, pues tenemos el complemento, los interferones, etc. Hablando de lo que sería la respuesta adaptativa, también tenemos
un rubro que comprendería la inmunidad humoral, que son los linfocitos B, que son los que nos hacen los famosos anticuerpos, versus la parte celular de esta inmunidad, que estamos hablando propiamente de lo que son los linfocitos T. Aquí podemos ver que, bueno, desde el origen de la vida, todos estos sistemas de defensa inmunológica que les estoy hablando, pues han tenido que ir evolucionando, ¿no? Entonces, conforme va evolucionando el ser humano, pues va evolucionando su inmunidad. Si se fijan, bueno, pues la inmunidad innata o la inmunidad innata está desde algunos vertebrados, ¿sí? Desde los vertebrados, pero la inmunidad adaptativa la vamos a encontrar ya en organismos pues mucho más desarrollados. Aquí vemos, por ejemplo, que esta comenzó a desarrollarse, bueno, pues desde los homínidos tempranos, bueno, hasta el momento actual. Aquí vemos cómo en la historia pues hemos tenido evolución de la inmunidad, sino también podemos ver un cambio en la maduración de la inmunidad a lo largo de la vida del ser humano, ¿sí? Nosotros vemos que in útero, bueno, pues todavía nuestra inmunidad, aun cuando ya se está montando una inmunidad innata, una inmunidad adaptativa, todavía es de alguna manera inmadura, y conforme va evolucionando durante las diferentes edades del ser humano, pues va habiendo un cambio en esta maduración inmunológica. De hecho, si ustedes recuerdan, bueno, nosotros los pediatras insistimos mucho en que al bebé se le dé seno materno, idealmente es hasta el año o hasta los 2 años, que sería como lo ideal, debido a que diferentes partes de su inmunidad pues todavía no son lo suficientemente maduras para defenderse adecuadamente de los microorganismos externos. Vamos a ver cómo hay ciertos factores que pueden influir en el desarrollo adecuado de esta inmunidad. Aquí, por ejemplo, vemos que ciertas exposiciones maternas, nutrición, el tabaquismo, la genética, el estrés, durante periodos sin útero pueden afectar importantemente la maduración inmunológica. Vemos, por ejemplo, cómo el seno materno puede proteger importantemente al bebé e incluso también el modo de nacimiento del bebé puede determinarnos cuál va a ser su respuesta inmunológica a lo largo de la vida, ¿no? Vemos actualmente cómo diferentes agentes externos pueden incrementar o pueden reducir esta respuesta inmunológica ante los diferentes microorganismos. Y bueno, pues también ocurre, así como envejecen todas las células, pues las células del sistema inmune también tienen un proceso de envejecimiento, y pues de repente ya en los adultos mayores, pues bueno, es muy claro cómo su sistema inmune también va dejando de funcionar adecuadamente. Anteriormente nos centrábamos mucho en la respuesta inmunológica exclusivamente, pero actualmente ya están surgiendo conocimientos muy importantes sobre la microbiota, que es lo que actualmente, bueno, en el lenguaje común se considera como flora intestinal, que está mal dicho porque la flora no es propiamente, son plantas, no son plantas, son bacterias. Entonces ustedes como médicos pues no le pueden decir flora, le tienen que decir microbiota. Pero actualmente ya, así como se hicieron investigaciones sobre la genética del ser humano, actualmente se están haciendo investigaciones muy importantes sobre la microbiota que existe en el ser humano. Prácticamente, si nosotros consideramos cuántas células nos componen, pues estamos compuestos mitad células, mitad bacterias, y el que existan bacterias adecuadas va a influir muy importantemente en que estas células funcionen adecuadamente. Hasta aquí
¿Vamos claros? Todo bien, doctora, gracias. Sí, perfecto. Ok. Doctora, Bueno, sí, yo tengo una pregunta. Había leído sí, que la microbiota de un bebé dependía del parto, de si era por cesárea o natural, ¿eso es cierto? claro que sí. Sí, las bacterias que le proporciona la mamá a través del parto, bueno, pues con el contenido fecal, etcétera, al que está expuesto el bebé al momento de la liberación del parto, le generan al bebé como un priming, como un inicio de microbiota del bebé propiamente. Entonces, sí está demostrado que, por ejemplo, en el caso de enfermedades alérgicas, cuando los bebés nacen por parto, al tener esta confrontación con las bacterias de la mamá, la respuesta inmunológica empieza a entrar en un equilibrio. A diferencia de si el bebé nace por cesárea, porque por cesárea no existe esta impronta de las bacterias de la madre, y esto, pues generalmente no existe este estímulo para el sistema inmune para que comience a desarrollar una respuesta equilibrada. Incluso por ahí hay algunos reportes, ¿no? En donde nace el bebé, cuando tiene que nacer por cesárea, en algunas ocasiones lo exponen a las bacterias del área vaginal, genital de la madre, en la carita para tratar de generar este inicio de respuesta inmunológica. Esta población de la microbiota de la madre hacia el bebé. ¿Sí? Es muy importante que ustedes como médicos insistan en el nacimiento por parto. Desafortunadamente en México no estamos muy bien parados en cuanto a ese tipo de conductas. Hay países como Canadá, por ejemplo, en donde la mayoría de los nacimientos son a través de parto. Tristemente en México, ustedes si preguntan, si investigan, pues se van a dar cuenta que la mayoría son cesáreas, que no es lo más adecuado para, al menos en el contexto del desarrollo del sistema inmune del bebé. ¿Sí, doctor? Sí, gracias, doctora. Ok. Bueno, entonces cuando nosotros hablamos de inmunidad innata, de inmunidad adaptativa, vamos a ver que pues sí hay grandes diferencias. Vamos a ver que la inmunidad innata pues es como más global, más general, ¿no? Va a estar diseñada frente a diferentes moléculas que van a estar compartidas por grupos de microbios o de células dañadas, a diferencia de la inmunidad adaptativa, que es mucho más selectiva, mucho más específica. En cuanto a la diversidad, bueno, en la inmunidad innata vemos que es limitada, va a tener cierto reconocimiento de algunas moléculas, a diferencia de la adaptativa, en donde la capacidad de reconocimiento es enorme. Vamos a ver que en la inmunidad innata no vamos a tener memoria, o si llega a haber es algo extremadamente limitado, a diferencia de la inmunidad adaptativa, que sí por lo general nos va a desarrollar una memoria. Ambas están diseñadas para que no reaccionen a lo propio, o sea, para que a través de este MHC que les comentaba, no respondan a las células propias, les digo, en condiciones de salud, porque pues bueno, actualmente vemos que, bueno, ya conocemos diferentes enfermedades que se desarrollan por autoinmunidad. ¿Cuándo desarrollamos autoinmunidad? Bueno, pues cuando ya sea inmunidad innata, adaptativa o ambas, reaccionan contra las moléculas propias del organismo en el que están presentes. Y bueno, vamos a ver dentro de los componentes. Bueno, en la inmunidad innata se consideran la piel, las mucosas. En la inmunidad adaptativa, pues los linfocitos, ¿no? Propiamente. Y de estos factores o proteínas sanguíneas, ¿ya la pueden ver? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Bueno,
Entonces, vamos a ver, bueno, dentro de este contexto, me parece que se cortó más o menos cuando empezamos a hablar de los componentes del sistema innato y del sistema adaptativo. Entonces, bueno, vamos a tener diferentes componentes en el sistema innato. Tenemos, bueno, dentro de las barreras, pues la piel, epitelios de la mucosa, moléculas antimicrobianas, etcétera. Algunas proteínas sanguíneas como el complemento, lectinas, aglutininas, que ya vamos a hablar más en específico. Y células, pues los fagocitos, ¿no? Principalmente macrófagos y neutrófilos. Tenemos también las presentadoras profesionales, que son las células dendríticas. Algunos linfocitos, una variante de linfocitos, que son los citolíticos naturales, o las células linfocíticas innatas, versus el sistema inmune adaptativo, en donde consideramos, bueno, pues principalmente a los linfocitos T y B. Vamos a ver que cuando hablamos de inmunidad innata, vamos a ver que es la misma respuesta siempre ante cualquier agente agresor y no va a cambiar la intensidad de la respuesta, aunque sea la agresión de una manera repetitiva, ¿sí? O sea, siempre va a responder de la misma manera y con la misma intensidad. La inmunidad innata, acuérdense que no nos va a generar una memoria. Aquí vemos, por ejemplo, algunos ejemplos, vemos algunos ejemplos de las barreras defensivas primarias, por ejemplo, la lisozima en las lágrimas y otras secreciones. Vemos todos estos componentes de la microbiota en las diferentes mucosas, en la piel. Vemos factores como cambios en el pH, por ejemplo, a nivel intestinal, el cambio del pH gástrico, que es ácido, hacia un pH alcalino, que vemos ya en intestino delgado, en el duodeno. Estos cambios tan abruptos de pH también constituyen parte de estas barreras defensivas primarias. Por ejemplo, hay algunos factores como, bueno, la orina, el flujo de la orina, que también nos previene infecciones a nivel de vía urinaria. Dentro de estos mecanismos de protección de la inmunidad innata tenemos lo que es la fagocitosis. La fagocitosis, seguramente ustedes la vieron en la preparatoria, algunos conceptos de esto. Recordemos que, bueno, la fagocitosis es el mecanismo a través del cual células dentro de los fagocitos, como pueden ser los macrófagos, que aquí vemos una imagen de un macrófago, como pueden ser los neutrófilos, etcétera, tienen la capacidad de deglutir. Por ejemplo, aquí observamos una bacteria, englobarlo y tener la capacidad de destruirlo, digerirlo y poder expresar a través de su membrana algunas partículas específicas de esta sustancia fagocitada para poderla presentar a otras células del sistema inmune, ¿sí? Entonces aquí vemos cómo, por ejemplo, esta célula toma algunos gérmenes del exterior, los fagocita, los degrada a través de la fusión de este fagosoma con un lisosoma, que son algunos gránulos que podemos observar aquí, que están repletos de enzimas para poder degradar, y tiene la capacidad de esta célula de poder escoger ciertos fragmentos de esta bacteria o de este virus, etcétera, sobre todo para poderlos expresar en su superficie, y de esta manera, al expresarlos en su superficie, puede presentarlos al siguiente escalafón del sistema inmune. ¿Sí queda claro esto? ¿Sí? Sí, doctora. Ok, bueno. Aquí vemos cómo, bueno, hay dentro de las células de esta inmunidad innata, pues tenemos los monocitos. Los monocitos se llaman cuando están adentro del torrente sanguíneo. Si ustedes ven una biometría hemática, van a poder leer en la biometría hemática las diferentes estirpes celulares que conforman el sistema inmune. La biometría hemática es bien importante que ustedes siempre guarden el concepto de que no solo nos sirve para saber si un paciente tiene o no anemia. La biometría hemática
es un espejo muy, muy importante de cómo está funcionando, además, nuestro sistema inmune. Entonces, al menos cuantitativamente, ¿no? Entonces, aquí podemos ver cómo estos monocitos, al depositarse en los diferentes tejidos, pues ya se convierten en macrófagos, y también dependiendo del tejido donde se depositen, pues van a adquirir diferentes nombres. Por ejemplo, en el pulmón se van a llamar macrófagos alveolares, en el hígado células de Kupffer, etc. Y bueno, pues van a adquirir diferentes nombres. ¿Para qué van a servir principalmente estos fagocitos? Pues estos fagocitos que les acabo de presentar van a ser las células presentadoras de antígeno, ¿no? El antígeno, bueno, propiamente son todas estas moléculas, proteínas, etcétera, que tienen la capacidad de despertar una respuesta inmunológica. Finalmente, dependiendo la literatura, etcétera, pero muchas veces van a ver que se menciona antígeno, inmunógeno, etcétera. Entonces, propiamente, pues bueno, todas estas sustancias, una vez supongamos que este macrófago ya fagocitó una bacteria, la degrada, escoge algunas proteínas y las expresa en su superficie celular a través de el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. ¿Sí? Esta célula también va a tener moléculas de histocompatibilidad clase 1, igual que todas las células nucleadas, pero tiene además, digamos, como su charola de la policía, ¿de acuerdo? Entonces, a través de estas moléculas va a poder expresar lo que obtuvo, la información que obtuvo de esta bacteria para poder despertar la respuesta inmunológica en las siguientes células. ¿Sí queda claro? Disculpe, maestra, ¿podría volver a repetir eso, por favor? Sí. Gracias. Acuérdense que todas las células tienen complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, que sería lo que yo les ejemplificaba como la credencial de lector, porque pues los policías también tienen su credencial de lector, ¿no? Entonces, todas las células que pertenecen al organismo, las células nucleadas, van a tener el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Pero las células presentadoras de antígeno, las que pertenecen a la policía propiamente del organismo, van a tener además en su superficie moléculas del complejo de histocompatibilidad clase 2. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando, por ejemplo, una célula presentadora, supongamos un macrófago, fagocita un virus, lo degrada en su interior y escoge algunas proteínas que son como características de este virus, en este caso, y las expresa a través de su MHC clase 2 o de su complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Al expresarlo en su superficie, tiene la manera de pasar la información a los linfocitos para empezar a montar una respuesta ya más específica. ¿Sí? Sí, ya quedó más claro. Gracias. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, nosotros tenemos algún defecto o algún problema en este punto donde la célula tiene que degradar al microorganismo? Pues bueno, si de repente nosotros no tenemos esa capacidad porque algunas enzimas no son producidas adecuadamente por la célula, pues bueno, podemos tener diferentes enfermedades. Por ejemplo, cuando tenemos un defecto en la fagocitosis, ya es en la deglución, básicamente en la producción de ciertas enzimas para destruir estos virus o estas bacterias, pues pueden surgir enfermedades como la enfermedad granulocítica crónica, en donde al no poder eliminar completamente este estímulo, este antígeno, se empiezan a formar granulomas en diferentes partes del organismo. Entonces, estos pacientes tienden a ser como abscesos fríos, ¿sí? Hagan de cuenta que adquieren la infección, no montan una adecuada respuesta inmunológica y se empiezan a formar como abscesos fríos, como granulomas. E incluso podemos ver granulomas a nivel pulmonar.
Estos chiquitos, bueno, pues muchas veces tienen que ser sometidos a trasplante para poder modificar su respuesta inmunológica. Aquí vemos, bueno, las células presentadoras de antígeno. Tenemos algunas que se llaman células natural killer, que también tienen un componente importante de citotoxicidad. Estas células natural killer van a tener una función muy importante en cuanto a la protección contra diferentes parásitos e incluso contra determinados cánceres, ¿no? Entonces, cuando hay disfunción de estas células natural killer, pues bueno, podemos ver más fácilmente la expresión de ciertas neoplasias. Dentro de este sistema inmunitario innato tenemos diferentes moléculas que van a estar solubles en el plasma, como son las del complemento. Son aproximadamente 20 proteínas séricas, cuya función principal, bueno, va a ser controlar la inflamación. El complemento son diferentes proteínas que pueden favorecer la ruptura de la bacteria, que pueden estimular o generar la atracción de estos fagocitos, o bien volver a estas bacterias más suculentas, ¿no? Más comibles para el sistema inmunológico. Vemos aquí como ciertos factores del complemento, que hablaremos más adelante ya en específico, pueden generar un microambiente en el sitio de la inflamación que nos va a permitir que las células que están en el torrente sanguíneo vayan migrando a través de los tejidos para llegar a este sitio específicamente y poder montar una respuesta inmunológica. O bien lo que les comentaba de la opsonización, ¿sí? Es como, por ejemplo, si ustedes ven una pizza y nada más la ven así simple, pero bueno, pues va a cambiar el aspecto si de repente le ponen diferentes ingredientes. Haz de cuenta que el complemento es como agregarle ingredientes suculentos para el sistema inmune a las bacterias o los virus con la finalidad de que atraigan más fácilmente al sistema inmune y sean más fácilmente fagocitados. ¿Qué ocurre cuando no funciona adecuadamente el complemento? Bueno, pues podemos ver ciertas inmunodeficiencias. En el caso de que sean inmunodeficiencias primarias, pues es más fácil que se den ciertos infecciones por ciertas bacterias, como Neisseria meningitidis, en donde, bueno, pues vamos a ver enfermedades muy, muy severas. O bien podemos tener ciertas deficiencias del complemento adquiridas de una manera secundaria, por ejemplo, los pacientes con insuficiencia renal crónica, los pacientes que están en hemodiálisis, que pues sí van a tener una menor producción de complemento y también están propensos a este tipo de infecciones. Por otro lado, otro de los componentes séricos pues son los interferones. Sabemos que los interferones pues son ciertas proteínas que van a ser producidas por las células infectadas por un virus. Nuestras propias células son tan leales a nosotros que cuando son infectadas, ellas mismas van a producir algunas proteínas para alertar a las células vecinas que algo mal está ocurriendo, ¿no? Estas sustancias también nos van a favorecer, bueno, más bien nos van a generar un bloqueo en la replicación viral y nos van a favorecer una adecuada respuesta, ¿sí? Entonces, vamos a ver que hay diferentes tipos de interferones, pero lo que busca esta célula infectada, pues al producir los interferones, es proteger a las vecinas para que no sean infectadas tan fácilmente como lo fue ella. ¿Qué es lo que nosotros vemos actualmente, por ejemplo, en la infección por el SARS-CoV-2 en niños versus adultos? Bueno, pues de repente, cuando comenzamos a ver que los niños desarrollaban una infección menos severa que los adultos, pues se comenzó a hacer ciertos estudios para ver de qué dependía esto. Y en el contexto de que estamos hablando del interferón, pues vemos que pues, los niños son más capaces de producir una respuesta innata, mucho más eficiente,
que el adulto. Y esto de alguna manera en cuanto a las infecciones virales, pues sí le concede mayor inmunidad al respecto. Ya se han descubierto algunas otras cosas bastante interesantes de cómo los adultos montan una respuesta citotóxica más agresiva, por eso tienen enfermedades pues mucho más severas. Hay que recordar que mientras esté el virus o el antígeno para el cual se monta la respuesta, pues esa respuesta va a estar generándose como en cascada continuamente hasta que se logra eliminar completamente este antígeno, ¿no? Entonces aquí vemos cómo la respuesta en los niños, hablando de inmunidad innata, es mucho más fuerte. En el adulto, la respuesta adaptativa va siendo cada vez más eficiente. Pero bueno, esto puede ser como un arma de doble filo para el caso del adulto, porque si esta respuesta tan severa a veces puede llegar a generar, pues al generar más inflamación, más daño por el mismo proceso infeccioso. Muy bien, entonces aquí vemos, bueno, como ya hablamos así de rasgos de lo que es la inmunidad innata, vamos a hablar un poquito de lo que es la inmunidad adaptativa también a grandes rasgos. Recordemos que es específica, genera memoria, es diversa, especializada, es autolimitada y bueno, tiene también, al igual que la inmunidad innata, la capacidad de discriminar lo propio. ¿Qué podemos observar en la inmunidad adaptativa? Cuando nosotros hablamos de inmunidad adaptativa, estamos hablando principalmente de linfocitos T y B. Cuando nosotros hablamos de esta inmunidad, pues vemos que la respuesta va evolucionando, ¿no? La respuesta va progresando, va mejorando, es lo que se esperaría en condiciones normales, repito. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un antígeno, un virus, bacteria, etcétera, normalmente vamos a montar pues una inmunidad innata y se va después de algunas horas a comenzar a montar una respuesta adaptativa. Esta respuesta adaptativa va a ser mucho más prolongada. Vamos a ver que cuando es el primer contacto con ese antígeno, esta respuesta primaria pues va a ser eficiente, pero de alguna manera va a ser todavía leve. Nos va a tener la capacidad de generar linfocitos de memoria, que afortunadamente ya en un segundo contacto contra este antígeno, nos va a generar una respuesta en un tiempo mucho más breve, mucho más eficaz. ¿De acuerdo? Y así conforme va pasando el tiempo, esa respuesta se va especializando. Anteriormente, bueno, cuando yo estaba como ustedes en la carrera, pues se hablaba principalmente de lo que son linfocitos B, linfocitos TH1, TH2 y como que no se tenía todavía el conocimiento suficiente. En estos últimos 20 años ha avanzado muy importantemente la inmunología y año con año va progresando. Y actualmente, bueno, pues ya no solo hablamos de los TH1 y TH2, ya tenemos el conocimiento de los TH0, TH1, TH2, TH17, T reguladores, etcétera, de todos los cuales vamos a hablar pues mucho más adelante. ¿De qué depende que tengan estos diferentes numeritos? Pues también va a depender de la función y de las sustancias que produzcan, ¿no? Cada una de estas células va a secretar diferentes sustancias o citocinas. Algunas van a tener nombre de interleucinas, interferones, etcétera, que van a tener una función muy específica sobre las demás células. Por ejemplo, aquí vemos los linfocitos T helper, T ayudadores tipo 1, cómo van a secretar interferón gamma, interleucina 2 y van a activar macrófagos y células T citotóxicas, etc. Si se fijan, cada una de estas células va a tener una función muy, muy específica. Se va a desarrollar este tipo de célula en el contexto del medio ambiente que haya alrededor de ella, ¿sí? Va a depender todo esto, pues, del estímulo del medio ambiente, que es lo que yo le digo, bueno, pues no es lo mismo llegar a una fiesta donde la música es adecuada, pues bueno, uno
va a tener cierto tipo de comportamiento a un restaurante donde la música es diferente, bueno, pues el comportamiento varía. A eso me refiero con el ambiente, porque sí, la respuesta inmunológica va a depender mucho de la intercomunicación que exista entre las células y de las sustancias que existan alrededor de las mismas. Esto nos va a permitir que una célula se desarrolle hacia tal o cual variante. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de esto, bueno, pues considerando la comunicación entre las células, considerando el medio ambiente al que va a estar expuesta, pues se van a ir seleccionando ciertas clonas de células que son las que se van a multiplicar, dependiendo qué sea lo que se necesite en este momento. ¿De acuerdo? Entonces podemos tener precursores de linfocitos, pero el precursor va a madurar hacia el fenotipo de linfocitos dependiendo el antígeno específico para el cual tenga contacto. ¿De acuerdo? Entonces, en este concepto, bueno, pues vamos a ver que a nivel celular, pues la respuesta va a ser muy a modo del estímulo. Vamos a ver que para el desarrollo de todas estas células existen algunos órganos linfoides primarios en donde se da el origen, desarrollo y maduración de las células del sistema inmune. Dentro de estos, pues es la médula ósea, el timo, o bien los órganos linfoides secundarios, en donde va a ocurrir cómo las células inmunes se activan, ¿no? Donde ocurre la activación propiamente de estas células inmunes. Entonces, dentro de estos órganos linfoides secundarios consideramos a las adenoides, amígdalas, placas de Peyer, los ganglios linfáticos y el vaso. El concepto de antígeno es muy importante que nos quede bien claro, que son todas las sustancias que van a estimular la producción de anticuerpos específicos. Por ejemplo, ciertas proteínas de la cápside viral, algunos lípidos, hidratos de carbono. Y bueno, estos antígenos pues van a generar pues el inicio de la respuesta inmunológica, ¿no? Entonces vamos a ver cómo casi todas las células pues van a actuar comunicándose con otras células a través de ciertas moléculas señalizadoras que vamos a conocer como interleucinas. Ya después vamos a ver cuáles específicamente van a activar o inactivar. Recuérdense, la regulación también es parte muy importante del sistema inmune para que se monte adecuadamente esta respuesta. Entonces aquí vemos como la célula presentadora de antígeno que yo les expresaba anteriormente se va a comunicar, va a expresar este fragmento del antígeno al linfocito T ayudador. Y bueno, si además este linfocito se activa, pues va a tener la posibilidad de producir algunas interleucinas que van a estimular tanto a sus iguales como a otras células, ¿sí? Va a existir algo que conocemos como retroalimentación, que puede ser pues positiva o negativa, ¿no? Entonces vamos a ver algunos linfocitos, van a producir algunas sustancias que directamente pueden destruir la célula infectada o la célula dañada. Y vamos a ver, dependiendo la célula con la que se comuniquen estos linfocitos T ayudadores, el tipo de respuesta. Por ejemplo, vemos en la diapositiva anterior, vimos cómo el macrófago, la célula presentadora de antígeno, activaba el linfocito T helper, pero a su vez como el linfocito T ayudador o helper activa de una manera de retroalimentación al mismo macrófago, ¿no? Y a los diferentes macrófagos que puedan estar alrededor. Vemos cómo también dependiendo del tipo de linfocito van a activar incluso los linfocitos B para la producción de anticuerpos, o bien se va a estimular una respuesta de citotoxicidad para que en el caso de que no sea propiamente una infección, sino que a lo mejor sea una célula neoplásica, se monte una respuesta en función a destruirla. Esto ha sido estudiado gracias también a la presencia de ciertas infecciones, por ejemplo el virus del HIV, que nos ha generado pues, los síntomas de SIDA propiamente, y vemos como cuando hay una deficiencia en la inmunidad
específica o en la inmunidad adaptativa, podemos tener expresión de diferentes síntomas de una misma enfermedad. Por ejemplo, en el caso del SIDA, que tenemos una afectación muy importante de los linfocitos TSD4, vemos como a nivel neurológico tenemos inflamación muy importante que nos puede generar síntomas de encefalitis o de meningitis, a nivel ocular retinitis, a nivel pulmonar se facilita la infección por ciertos microorganismos como neumocistis, tuberculosis, también el desarrollo de ciertos tumores. ¿Por qué? Pues por toda esta falta de regulación. Y vamos a ver, bueno, que parte de la inmunidad humoral. Cuando nosotros hablemos de inmunidad humoral, vamos a estar hablando principalmente de lo que son anticuerpos, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo todos estos anticuerpos tienen la capacidad de ir evolucionando para ir generando respuestas, pues, más adecuadas. ¿Sí? Algunas células, algunos linfocitos B tienen la capacidad de convertirse en células plasmáticas, la mayoría de ellos, y tienen la capacidad de producir diferentes anticuerpos para responder adecuadamente ante un estímulo infeccioso. Vemos, el anticuerpo propiamente son proteínas que van a ser producidas por los linfocitos B, bueno, en su fase madura, que son las células plasmáticas ante la presencia de un antígeno. Y bueno, tienen la capacidad de anular la toxicidad o inmovilizar al agente patógeno. De una manera esquemática podemos ver los anticuerpos como con esta estructura, pero bueno, ya de una manera tridimensional realmente son cadenas polipeptídicas que vamos a ver de esta manera. Y vamos a ver que hay diferentes variantes de los anticuerpos, M, G, A, D, E, y dentro de estos hay también otras variantes y van a actuar dependiendo cuál es el estímulo. Y estos anticuerpos, bueno, van a tener la capacidad, una de sus grandes funciones es de detectar antígenos sobre los microorganismos para poder ayudar al fagocito a que encuentre al microbio y lo destruya adecuadamente. Entonces vamos a ver que estos anticuerpos van a ser altamente específicos. Dependiendo el antígeno se va a desarrollar el anticuerpo que va a embonar perfectamente para poder generar la respuesta. Cuando les hablaba yo lo de opsonización, de que vuelven a las bacterias o los virus suculentos para que sean detectables por el sistema inmune, pues vemos que es una de las tantas funciones de los anticuerpos, opsonizar los agentes patógenos para que sean más fácilmente detectables. Y obviamente si se asocian anticuerpos y complemento, pues la opsonización es mucho más potente y por consiguiente pues la capacidad de unión de los fagocitos mejora, ¿no? Entonces, obviamente dependiendo del antígeno, va a ser el tipo de linfocito B que va a madurar hacia célula plasmática, para la producción del anticuerpo que se requiera. Vamos a ver cómo, básicamente esta diapositiva es para que vean cómo todas las células actúan en comunicación con otras células para poder generar una respuesta adecuada. Y bueno, gracias al conocimiento del desarrollo de estos anticuerpos, pues hemos tenido la posibilidad de desarrollar métodos de diagnóstico inmunológico y bueno, vacunas, etcétera, para ayudarnos a proteger sobre enfermedades, ¿no? De diferentes enfermedades. E incluso, bueno, pues actualmente ustedes lo vieron en COVID, que se pretendía la inoculación de anticuerpos de pacientes que ya habían sido infectados a pacientes que estaban con una enfermedad grave, que bueno, pues es una posibilidad y de hecho le permitió salir adelante a diferentes pacientes. Y bueno, en cuanto al contexto de la producción de estos anticuerpos, era lo que les comentaba. Obviamente, cuando es el primer contacto, pues bueno, vamos a tener una respuesta de anticuerpos o humoral adecuada, pero quizá no tan específica, no tan intensa, pero conforme vaya habiendo más contactos, pues esta respuesta se va perfeccionando, que es lo que buscamos con la vacunación. Vemos aquí diferentes métodos de diagnóstico, como la hemaglutinación, que lo utilizamos pues tan solo para detectar tipos sanguíneos o bien la presencia o no de ciertas infecciones virales, como por ejemplo el antígeno de superficie de hepatitis B, que vamos a ver cuando vemos métodos de diagnóstico.
Y vemos cómo el sistema inmune tiene que estar en un equilibrio. ¿Por qué? Porque si el sistema inmune actúa contra nuestros propios antígenos, nos va a generar enfermedades conocidas como autoinmunidad. Si el sistema inmune no funciona adecuadamente, pues nos va a generar inmunodeficiencia. O bien, si actúa de una manera exagerada pero mal regulada, nos puede generar lo que conocemos como hipersensibilidad. Dentro de esto está el concepto de lo que es alergia. Hablando de autoinmunidad, bueno, a ustedes les va a tocar ver pacientes, por ejemplo, con lupus. O bien, si no está adecuadamente regulado, también nos puede generar enfermedades como el cáncer. Y bueno, hay que insistir en las vacunas. ¿De acuerdo? Es muy importante que la población se vacune para que tengamos la posibilidad de la erradicación de las enfermedades. No sé si tengan hasta aquí alguna duda. Obviamente todo esto lo vamos a ver con cada tema de una manera mucho más específica. Solamente quise darles como un panorama muy global de lo que es el sistema inmune, pero ya a partir de la siguiente clase va a ser presencial, creo que va a ser un poquito más fácil y acuérdense que es importante que pregunten, ¿sí? Todos estamos aprendiendo y es importante que lean porque es demasiada la información y realmente son pocas las clases en las que tenemos la oportunidad de compartírselas. ¿Tienen alguna duda? Disculpe, doctora, ¿con qué tema vamos a comenzar la siguiente clase? La siguiente clase es genealogía y órganos del sistema inmune. Ok, gracias. Yo le voy a pasar a su jefe de grupo el orden cronológico de las clases con las fechas. Ojalá que sí me pudieran hacer el cambio de la clase del 5, porque si no, esa sí tendría que ser virtual, porque no voy a estar aquí. Pero, pero ya les mando el cronograma, ¿de acuerdo? Doctora, solo para confirmar. Sí. ¿Sí va a quedar la sesión del martes o ya no? No, ya no es necesario. Era en el contexto de que no pudiéramos completar hoy la clase. Entonces ya nos estaríamos viendo hasta el sábado. El próximo sábado. En la Perfecto. universidad, ya nada más me especifican en qué aula. ¿Alguna duda? Léanlo. Y de todas maneras, si tienen alguna duda, la próxima clase nos regresamos y lo revisamos. ¿De acuerdo? Gracias, doctora. Bueno, pues damos por terminada la clase. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos el próximo sábado. Que tengan un buen fin. Hasta luego, doctora, gracias. Gracias, Hasta luego. doctora. Bye. Gracias, doctora. Gracias.